Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Quintero Arroyo y soy aspirante a la carrera de Mercadotecnia Internacional. Como tema escogí Marketing para los negocios informales, las microempresas. Es una investigación documental y de campo. El trabajo está concentrado en la importancia que tiene el marketing en las pequeñas empresas, como trabajo de informe final. Este tiene como objetivo recabar información acerca del tema y consiste también en aplicar el conocimiento en las empresas de este sector. Es indispensable entender el concepto de la microempresa y del marketing en particular para entender de lo que se trata el informe. Para eso, comienzo definiendo esos conceptos. El origen de mi investigación fue a base de observar una problemática en los pequeños negocios que están por la ruta que uso para llegar a mi trabajo. Años de observar el cambio constante de cierre de negocios y de giros me hicieron tomar como norte para este trabajo y este tema el marketing y la importancia de implementarlo en los pequeños negocios. Para poder recomendar algo que conozco pero que no domino, tuve la necesidad de investigar un poco dado el tema. Y dadas las circunstancias y la problemática que observé y el objetivo del informe, comenzaremos por definir todo lo que se engloba hacia el marketing en los pequeños negocios. Para eso, definiremos cada uno de los temas de la siguiente manera. Concepto de pequeños negocios. La microempresa. La microempresa es la organización económica de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, que tiene como objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera a los $100,000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la autogestión y tiene gran capacidad de adaptarse al medio. La microempresa en México. Somos una economía de escasa especialización, poca innovación, que genera empleos de poca calidad. Si bien la mayor parte de los países aplican actualmente políticas de apoyo específicas para las pequeñas y medianas empresas, los pymes, es importante destacar que en muchos de ellos ni siquiera existe una clasificación que incluya a las microempresas. México es un país de microempresas, con todo lo que eso conlleva. Una economía de escasa especialización y poca innovación dominada por microempresas. Aquí les muestro una pequeña gráfica de la distribución de las empresas en México por tamaño. Esta gráfica se salió de un documento del INEGI, donde si pueden observar, el 95.55% son microempresas. Es por eso que afirmo que somos una economía escasa y que somos un país de microempresas. México, para esto más adelante les definiré por qué es este efecto de microempresas. Como les venía diciendo en el anterior, la situación de las microempresas en México, de acuerdo con los últimos censos económicos del INEGI, las unidades económicas totalizan a nivel nacional en 5.144.056 unidades, de las cuales el 99.8% emplea a menos de 250 trabajadores. ¿Qué significa esto? Que existen alrededor de 5.041.175 micro, pequeñas y medianas empresas. De estas, 4.886.853 son microempresas que cuentan con menos de 10 trabajadores. O sea que del total de las empresas del país son el 95% microempresas. Para esto también
aquí les muestro mi visión de el caso de México en las microempresas. Y ya que ahora conocemos el concepto de la pequeña empresa y sabemos que en México prevalece este tipo de empresas, y de acuerdo con el informe de la fuente que consulté, el gobierno otorga financiamientos para las empresas. Y dados los malos resultados, este sector es el más golpeado por el mismo gobierno y la sociedad. Por un lado, el gobierno está detrás de los pequeños negocios exigiendo pagos municipales e impuestos absurdos. Por el otro lado, la sociedad prefiere buscar otras alternativas, ya que la mayoría de los negocios informales carecen de vista y en muchas ocasiones la gente duda si en ese lugar es confiable lo que va a adquirir, y en su gran mayoría prefiere usar las marcas extranjeras. Y conociendo un poco esa problemática y en mi criterio muy particular, es por eso que las medianas y las grandes empresas se fortalecen y hacen que México sea un país de microempresas y no de grandes empresas. El concepto de la mercadotecnia en sí, aquí les muestro 3 formas diferentes de entenderlas a través de los años. En el 89 la mercadotecnia se consideraba como el proceso de planificar y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. En el 2003, la mercadotecnia es una función con carácter organizador y un conjunto de procesos para crear, comunicar y distribuir valor a los consumidores y para gestionar las relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y a sus grupos de interés. En el 2009, la mercadotecnia es la actividad conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. En sí, esos 3 conceptos tienen mucha concordancia, tienen la misma forma de entender el concepto de la mercadotecnia, y más adelante pues entenderemos la mercadotecnia dentro de un pequeño negocio. Importancia del marketing en las pequeñas empresas. Antes el empresario solo se preocupaba por la producción, porque gracias a la nula competencia tenía la posibilidad de vender fácilmente todo lo que se producía. En la actualidad se tiene que preocupar por el marketing, el cual tarda más en dar resultados debido a que es un proceso complejo que requiere el estudio constante del mercado, y para la cual es fundamental contar con un plan de marketing, dado que este puede llegar a afectar a las ventas, la comunicación y el pricing, las políticas de precios, y en algunos casos la distribución. El marketing es fundamental en las pequeñas empresas y medianas porque estas tienen objetivos claros, que para su logro es necesario estar seguros que sus esfuerzos en el año son adecuados en la consecución de estas metas. Aquí a grandes rasgos el autor dice que antes no había mucha competencia y ahora tiene que estar pues más acatado a la realidad, porque antes vendía fácil gracias a que no había tanto flujo de empresas. En la parte de aquí de México, pues como les vengo diciendo, son muchos negocios que hay en México. El 99% son microempresas, y pues eso nos hace pensar que hay muchas empresas del mismo giro, y eso pues hace que sea más competente el mercado. Entonces pues antes era fácil vender y ahora es más difícil. Entonces ahora tienen que recurrir por fuerza al marketing, y aún así no tienen buenos resultados, pero es mejor tener el marketing dentro de la empresa, de la pequeña empresa o grande, para poder tener un éxito en las ventas.
A lo largo de mi carrera laboral he vivido experiencias de éxito y de fracaso. En las pequeñas empresas he sido fiel testigo de este tema. Por no citar alguna en especial, el éxito requiere más esfuerzo que el fracaso. El fracaso viene solo, pero en la mayoría de las situaciones el fracaso es rescatable. La mercadotecnia en sí es un conjunto de estrategias recabadas para evitar el fracaso, y esto se ha implementado en su gran mayoría en medianas y grandes empresas, y en las pequeñas, en muchos casos, ni se conoce. Solo se aventuran a invertir su dinero y sus sueños a lo largo de las décadas. En México todos estamos familiarizados con ella, pero en la actualidad vivimos un mundo globalizado donde estamos acostumbrados a ver marcas internacionales. Las nacionales las miramos con la mirada hacia abajo. Es un sentido malinchista, por un decir, somos una sociedad consumista de marcas extranjeras, porque lo nacional se nos hace poco. Y a nivel entorno, preferimos un McDonald's que el carrito de hamburguesas de la esquina. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos más importancia a lo local? Es una pregunta clave que este informe tiene como objetivo despejarla. El mismo consumidor es el verdugo de esta población de microempresas. El gusto por consumir es natural del ser humano y, como se decía anterior, México es un país de microempresas gracias a el mismo consumidor, pero también a la falta de mercadotecnia en el negocio. A grandes rasgos, el marketing es importante como la administración misma del negocio. Aquí les pongo un link de un artículo del Financiero, de un periódico muy importante que ahora está virtualmente en la carretera de la información, y aquí nos muestra una serie de impuestos que tienen que pagar los pequeños empresarios. Aquí les muestro la estrategia que utilicé para aplicarlo en el trabajo de campo. Y como ya sabemos el concepto de mercadotecnia y la importancia del marketing en las pequeñas empresas, ahora solo nos queda una incógnita, el cómo ejecutarlo, y para esto hay una serie de pasos que son muy importantes, los cuales les digo con el siguiente método. Método SOSTAC. El método SOSTAC significa análisis de la situación, objetivos, estrategia, tácticas y acciones de control. Bueno, el análisis de la situación actualmente es donde nos encontramos, en donde se encuentra nuestra competencia. El punto número 2, objetivos a alcanzar. Hay objetivos de corto, medio y largo plazo. Es dónde queremos estar y qué queremos conseguir. En el punto número 3 definimos las estrategias. ¿Qué vamos a hacer en general? En el punto número 4 definimos las tácticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el punto número 5, acciones a implementar. En concreto, ¿quién va a hacer qué y cuándo? En el punto número 6, el control del desarrollo del proyecto. ¿Cómo vamos a medir y qué métricas analizaremos el cumplimiento del objetivo del proyecto? En el negocio que visité y entrevisté, vamos a implementar el método SOSTAC. Y se haría de la siguiente manera. Para esto haré un análisis de la situación del negocio, seguido por el objetivo propio de las locatarias. Después, las estrategias que se van a emplear y qué táctica voy a recomendar, las acciones a implementar y al final ejecutar un control de desarrollo del proyecto. Entonces, comenzando con el análisis de la situación, dado que se hizo una visita y se entrevistó a las locatarias, observando la situación se encontró que no tenía más solo 2 empleadas, que es mamá e hija, y las 2 usaban ropa normal, sin protecciones higiénicas. El negocio se encuentra en un garage y la cocina es solo una plancha improvisada, no tiene ningún tipo de publicidad afuera y solo cuenta con un solo pizarrón dentro para poner
sus comidas del día. El objetivo que tienen más que nada es tener más ingresos, ya que en la primera charla me decía que era una aventura, ya que le cobraban la renta alta. Los objetivos son de carácter económico nada más, ya que ella no busca trascender ni hacer sucursales. Y las estrategias sería la creación de un nombre para el negocio, la implementación de un uniforme, diseñar un logo, hacer unas lonas, un tripié para colgarlos afuera, implementar servicio a domicilio a 100 metros a la redonda, también la creación de tarjetas de presentación y promociones y folletos. Las tácticas que se usará es que cuando tengan día de descanso o un día que no haya muchas ventas, ahí se podrá hacer un análisis de cómo se quiere que sea una nueva imagen, la interpretación de un logo, hacer un análisis de sus platillos que más vende y el que no vende, hacer un estudio de mercado de algún kilómetro a la redonda y ver el tipo de clientes y competencia, implementar la táctica cliente misterioso para sondear a la competencia que hay en ese radio. La acción que se va a implementar es recomendarle una agencia de publicidad u ofrecerme yo mismo para emprender ese cambio de imagen. Y pues el control del desarrollo del proyecto, pues un negocio como este solo se mide en los ingresos diarios y la locataria tiene nada más como objetivo de mediciones su satisfacción económica. Aquí, dado que es un pequeño negocio, aquí les muestro una imagen del negocio en sí, en particular, cómo estaría ya con su mercadotecnia afuera. El marketing y la publicidad son dos cosas muy distintas, pero van de la mano, pero son entre sí, son un complemento, pero ya eso es otra historia y otro tema. Aquí les doy un link de la entrevista por si la quieren escuchar. Y conclusiones. La microempresa entonces como tema principal es aquel negocio que está en vías de saltar a la mediana empresa o al fracaso. El marketing funge como salvador del fracaso. En el caso de mi trabajo de campo y el negocio que escogí, la dueña es una señora que lo único que busca es la próspera entrada de dinero, pero no sabe que en sus manos está que el negocio crezca a tal magnitud que de ser un puestito de gorditas se puede transformar en un gran restaurante, y el marketing como una herramienta muy poderosa para que esto suceda. Este tema, para mi gusto, es muy importante y extenso porque apoyando este sector se resolverían muchos problemas sociales en México, comenzando por el desempleo y la migración a otro país a buscar otras oportunidades que el mismo país no les da. La gente que se queda y es emprendedora se la pasa ahorrando para el negocio de sus sueños, y cuando descubre la amarga realidad de que no es tan fácil porque en la misma calle donde quiere poner su negocio ya hay 2 o 3 negocios de lo mismo, por el hecho de que somos el país de las microempresas. Este también es un factor muy importante para que no tengan éxito, pero no imposible, porque estoy convencido que una oportuna ejecución del marketing en las pequeñas empresas, así tenga mucha competencia, el objetivo del marketing es convertir al changarrito en una empresa grande y próspera. Bueno, esto fue todo. Esto fue una presentación de mi trabajo de campo, que fue implementada en un negocio de comida rápida, de un changarrito de una señora que tiene mucho tiempo vendiendo, pero que no quiere crecer, solo quiere tener mucho dinero. Así es que con el oportuno marketing eso lo va a lograr. Y pues muchas gracias por su atención. Mi nombre es Daniel Quintero y muchas gracias. Hasta luego.